Hola, buenos días. Soy Elena Pelayo y en el día de hoy vamos a hablar sobre la estructura presupuestaria. Para ello, vamos a centrarnos en su regulación. La Ley General Presupuestaria, Ley 47/2003 de 26 de noviembre, la orden ministerial del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos generales del Estado para el ejercicio siguiente. Además, la resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica. Además de todo esto, tenemos que tener en cuenta lo que establezca la Ley de Presupuestos para cada ejercicio. Para centrar el estudio, en primer lugar, vamos a hablar de nuestro ámbito, es decir, del de los presupuestos generales del Estado, que como ya se ha estudiado en otros temas, es todo el sector público estatal. El artículo 3 de la Ley General Presupuestaria delimita el sector público estatal y enumera que forman parte de él el sector público administrativo estatal, el sector público empresarial estatal y el sector público fundacional estatal. Dentro de cada uno de esos sectores tenemos los siguientes entes. En el bloque del sector público administrativo estatal se encuentra la Administración General del Estado, donde incluimos todos los departamentos ministeriales, los organismos autónomos, todos dependen de un departamento, pues por ejemplo el Parque Móvil del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública. También tenemos las autoridades administrativas independientes, por ejemplo la Comisión Nacional del Mercado de Valores, universidades públicas no transferidas, por ejemplo la UNED, el bloque de la Seguridad Social, donde se encuentran entidades gestoras, por ejemplo el INS, el INSERSO, el INGESA, también servicios comunes, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Gerencia Informática y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Además, órganos con dotación diferenciada, entre los que podemos encontrar al Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, entre otros. También están situados los organismos, entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la AGE, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica. Estos tres últimos forman parte del sector público administrativo estatal cuando cumplan alguna de las siguientes dos características. En primer lugar, se les exige que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o efectúen operaciones de redistribución de la renta y la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro. La segunda característica sería que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, que son aquellos ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, que se obtienen como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios. En caso contrario, si no reúnen estos requisitos, estas entidades, organismos, consorcios y fondos no formarían parte del sector público administrativo estatal y, como veremos a continuación, estarían incluidos dentro del sector público empresarial estatal. Las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles estatales y estas entidades que hemos dicho que reúnen dos requisitos para estar en el administrativo y en caso contrario, si no, estarían en el sector público empresarial, forman parte del segundo sector, el sector público empresarial. Para terminar, el sector público fundacional estatal está formado por las fundaciones del sector público estatal. Una vez delimitado el sector público estatal, conforme establece el artículo 3 de la Ley General Presupuestaria, es importante hacer referencia al artículo 2 de la propia Ley General Presupuestaria, que define el sector público estatal formado por un primer bloque donde se incluye la Administración General del Estado. En segundo lugar, el segundo bloque, los órganos con dotación diferenciada. Y el tercer bloque se deja para el sector público institucional estatal. Dentro de este bloque del sector público institucional estatal están los organismos públicos vinculados o dependientes a la Administración General del Estado, que están clasificados en organismos autónomos y EPEs, es decir, entidades públicas empresariales. En segundo lugar, las autoridades administrativas independientes. En tercer lugar, las sociedades mercantiles estatales. En cuarto lugar, los consorcios adscritos a la Administración General del Estado. En quinto lugar, las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del Estado. En sexto lugar,
los fondos sin personalidad jurídica, en séptimo lugar, las universidades públicas no transferidas, el bloque de la seguridad social, como hablábamos antes, entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras, y cualquier otro organismo, entidad de derecho público, vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. Una vez que ya hemos estudiado lo que es el sector público estatal, nos vamos a centrar en el estudio de nuestra estructura presupuestaria. La estructura presupuestaria de las entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo. Para ello hay que tener en cuenta que dentro del sector público administrativo estatal, cuando hemos estudiado antes el contenido que dice la Ley General Presupuestaria, están un bloque que tienen carácter limitativo sus gastos, que son los que a continuación vamos a desarrollar. Estos son el Estado, los organismos autónomos, la seguridad social y un bloque importante que son las agencias estatales, incluidas dentro de ese resto de entidades del sector público estatal. Las agencias estatales, aunque la Ley 40/2015 establece que en un plazo de 3 años tendrán que reconvertirse, de momento y con el ejercicio actual, las tenemos vigentes y, por lo tanto, sí que están incluidas en nuestros presupuestos generales del Estado. Pues bien, el resto de entidades distintas de las que hemos enumerado son parte del sector público administrativo estatal, pero en lugar de tener su presupuesto limitativo, lo tienen estimativo. Y ahí incluimos, por ejemplo, los consorcios, los fondos, las universidades públicas no transferidas, los fondos, los demás entes que no hemos enumerado como presupuesto limitativo. Por lo tanto, centrándonos en el Estado, los organismos autónomos, la seguridad social y el resto de entidades, entre las que incluimos las agencias estatales, estudiaremos su presupuesto, es decir, sus gastos y sus ingresos. En cuanto a los gastos, tienen una triple clasificación. Tienen una clasificación orgánica, por programas y económica. Eso es en general, porque solo las inversiones tendrían otra clasificación más, que sería la territorial, pero eso sería exclusivamente para los gastos de inversiones. El resto, solo orgánica, por programas y económica. En cuanto a los ingresos, hay que tener en cuenta que tienen una doble clasificación. Solo tienen clasificación orgánica y clasificación económica. Pues bien, centrándonos en los gastos, la estructura orgánica da respuesta a la pregunta ¿quién gasta? Dentro de las entidades que pueden gastar dentro del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, se encuentra el Estado, que se divide en secciones y servicios. También están los organismos autónomos, las agencias estatales, el bloque de la seguridad social y el resto de las entidades distintas de las anteriores. ¿Qué sucede? Que todas las que son organismos autónomos, agencias y el resto de entidades tienen algo en común, y es que dependen de un ministerio. La segunda clasificación de los gastos sería la clasificación por programas. Da respuesta a la pregunta ¿para qué se gasta? Y está clasificado de la siguiente manera. Primer dígito, área de gasto, los 2 primeros dígitos, política de gasto, los 3 primeros dígitos, grupo de programas y los 3 dígitos con una letra, porque es una clasificación alfanumérica, se denomina programa. En cuanto a la tercera clasificación de los gastos, es la clasificación económica. Indica en qué se gasta y aparece estructurado según la siguiente clasificación. Al primer dígito se le denomina capítulo, los 2 primeros, artículo, los 3 primeros, concepto, y a los 5 dígitos se le denomina subconcepto. Además de esta clasificación orgánica, por programas y económica que tienen los gastos, solo si fueran inversiones tendrían otra más, que sería una clasificación territorial. En cuanto a los ingresos, solo tienen 2 clasificaciones, la orgánica, que da respuesta a la pregunta ¿quién obtiene el ingreso? Y la económica, que nos habla sobre el origen de los mismos. En cuanto a la orgánica en ingresos, tiene la misma división que tenía en gastos, es decir, aparece el Estado dividido en secciones y servicios. Los organismos autónomos, las agencias estatales, el bloque del sistema de la seguridad social y el resto de entidades, que tienen en común
que dependen de un departamento ministerial. En cuanto a la económica, que habla del origen de los ingresos, igual que en gastos, se clasifica en primer dígito, capítulo, los dos primeros, artículo, los tres primeros, concepto, y los 5 dígitos sería el subconcepto. Para que se pueda entender mejor lo que acabamos de explicar, vamos a ver unos ejemplos de partidas presupuestarias. Por ejemplo, si es el Estado, aparece de la siguiente manera. Dos números, 16, punto, otros 2 dígitos, 3 números con una letra y 5 dígitos que corresponden a las siguientes clasificaciones. La clasificación orgánica sería 16.02, donde el 16 corresponde a la sección. En este caso es un ministerio, el Ministerio del Interior. Actualmente los departamentos ministeriales, los ministerios, están dotados con la sección de la 12 a la 27. Detrás del punto aparecen 2 dígitos que se denominan servicio. En nuestro ejemplo es el servicio 02, que corresponde en concreto a la Secretaría de Estado de Seguridad. La siguiente clasificación es la clasificación por programas. Es una clasificación alfanumérica, donde aparecen 3 números y una letra mayúscula. El primer dígito, como hemos dicho antes, se denomina área de gasto. En nuestro ejemplo, área de gasto sería 1, que corresponde a los servicios públicos básicos. Los 2 primeros dígitos corresponden a la política de gasto. En nuestro ejemplo, 13. Es seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias. Los 3 primeros dígitos se denominan grupo de programas, que es seguridad y orden público. Y como era una clasificación alfanumérica, los 3 números con la letra es el programa. En nuestro ejemplo, programa 132A, que son centros e instituciones penitenciarias. La tercera clasificación sería la clasificación económica. Sería la del 220.00. Que como hemos enunciado antes sería primer dígito capítulo, en nuestro ejemplo capítulo 2, que como veremos más adelante corresponde a gastos corrientes en bienes y servicios. Los 2 primeros dígitos se denominan artículo, que en el ejemplo sería el 22, material, suministros y otros. Los 3 primeros dígitos corresponden al concepto, que sería el 220, material de oficina. Y todo, es decir, los 5 dígitos se denominan subconcepto, que en nuestro ejemplo correspondería al subconcepto 220.00. A continuación vamos a hablar de lo mismo, de la estructura presupuestaria, pero ahora vamos a ver un ejemplo referido a organismos autónomos. Los organismos autónomos todos tienen en común que dependen de un departamento ministerial. Su clasificación orgánica será: si la sección es un ministerio y detrás del punto van 3 dígitos, estaremos ante un organismo autónomo, que dependerá de la sección, es decir, del ministerio que va delante, siempre que el primer dígito que haya después del punto sea un 1 o un 2. Por ejemplo, 16.104. Nos damos cuenta de que la sección es un ministerio, como hemos dicho antes, corresponde a las secciones de la 12 a la 27. En este caso, la sección es el ministerio de la sección 16. Detrás del punto aparecen 3 dígitos, por lo tanto, será organismo autónomo siempre que el primer número que aparezca detrás del punto sea un 1 o sea un 2. En nuestro ejemplo, 16.104 corresponde a la sección 16, un ministerio. Detrás del punto aparecen 3 dígitos y el primero de ellos en concreto es un 1. Por lo tanto, estamos ante un organismo autónomo. Corresponde a la jefatura de tráfico, que depende de la sección 16, que es el Ministerio del Interior. El siguiente ejemplo sería 16.201. Se trata de una sección ministerio de la 12 a la 27. En nuestro ejemplo, la sección es la 16.
Después del punto aparecen 3 dígitos y el primero de ellos es un 2. Como decíamos antes, si se da esta circunstancia que de los 3 dígitos detrás del punto es un 1 o es un 2, en este ejemplo es un 2, se trata de un organismo autónomo y depende, en este caso, del ministerio que va delante, del Ministerio del Interior. En este supuesto, el organismo autónomo 201 es Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que depende de la sección 16, que es el Ministerio del Interior. A continuación, estudiaremos un ejemplo referido a las agencias estatales. Como hemos dicho anteriormente, las agencias dependen de un ministerio y su clasificación orgánica será de la siguiente manera. Si la sección es un ministerio, detrás del punto aparecen 3 dígitos, estaremos ante una agencia estatal que dependerá de la sección, en este caso un ministerio, del 12 al 27, que vaya adelante, siempre que el primer dígito que vaya detrás del punto sea un 4. Por ejemplo, sección 12.401. Estamos ante una agencia estatal. Lo sabemos porque el ministerio es una sección y detrás del punto aparecen 3 dígitos, dentro de los cuales el primero es un 4. Luego estamos ante una agencia estatal. En este caso concreto es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que depende del ministerio que va adelante, en este caso la sección 12, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Para terminar con la clasificación orgánica y viendo ejemplos, hablaremos de los demás organismos públicos que dependen de un ministerio. Su clasificación orgánica será la siguiente. Si la sección es un ministerio, nuestro ejemplo, de la 12 a la 27, y detrás del punto van 3 dígitos, estaremos ante otros organismos públicos que dependerán de la sección que va adelante, siempre que el primer dígito que vaya detrás del punto sea un 3. Por ejemplo, 12.301. Se trata de un organismo público, en este caso el 301, es el Instituto Cervantes, que depende de la sección que va adelante. La sección es la 12, que corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Una vez que hemos estudiado la clasificación orgánica, nos vamos a centrar en el resto de las clasificaciones. Para ello, repasando, la orgánica indica quién gasta. Como hemos dicho anteriormente, la clasificación por programas lo que va a identificar es la actividad que se lleva a cabo. Y centrándonos en la clasificación siguiente, sería la clasificación económica. Como hemos indicado anteriormente, la clasificación económica en gastos indica en qué se gasta y el primer dígito, como decíamos anteriormente, corresponde a capítulos. Capítulos que aparecen identificados con un dígito y que pueden ser los siguientes. En capítulos de gastos sería el capítulo 1, corresponde a los gastos de personal. El capítulo 2 son gastos corrientes en bienes y servicios. El capítulo 3, los gastos financieros. Capítulo 4, transferencias corrientes. Este bloque de los capítulos 1, 2, 3 y 4 corresponde a un bloque importante que son las operaciones corrientes. A continuación está el capítulo 5, que es el fondo de contingencia y otros imprevistos. El capítulo 6, inversiones reales. El capítulo 7, transferencias de capital. Y hay que tener en cuenta que los capítulos 6 y 7 responden al bloque de operaciones de capital. Para terminar está el capítulo 8, activos financieros, y el capítulo 9, pasivos financieros. Los capítulos 8 y 9 son operaciones financieras. Todos ellos son los capítulos, recordamos, el primer dígito de la clasificación económica referido a los gastos. Pero como decíamos anteriormente, la clasificación de los ingresos también tiene orgánica y económica. Y los ingresos, el primer dígito de la económica también se llama capítulo, los 2 primeros artículo, los 3 primeros concepto y los 5 son subconcepto. Pues bien, vamos a hablar primero de la denominación del primer dígito, es decir, del capítulo de los ingresos. El primero, el capítulo 1, recoge impuestos directos y cotizaciones sociales. El capítulo 2, impuestos indirectos. El capítulo 3, tasas, precios públicos y otros ingresos.
El capítulo 4, transferencias corrientes. El capítulo 5, ingresos patrimoniales. Y tenemos que de los capítulos 1 al 5, en ingresos son operaciones corrientes. Los capítulos 6, enajenación de inversiones reales, y el capítulo 7, transferencias de capital, responden al bloque de las operaciones de capital. Para terminar, el capítulo 8, activos financieros, y el capítulo 9, pasivos financieros, constituyen el bloque de operaciones financieras. Algo a tener en cuenta y que no tenemos que perder de vista es lo siguiente. Aunque son muy parecidas las clasificaciones en gastos y en ingresos, en cuanto a que los bloques son operaciones corrientes, de capital y financieras, los capítulos 1, 2, 3 y 4 en gastos son del bloque operaciones corrientes. Si os fijáis, el capítulo 5 en gastos, que es el fondo de contingencia y otros imprevistos, no está dentro de operaciones corrientes, ni de capital, ni de financieras. En cambio, el capítulo 5 en ingresos sí forma parte del bloque de operaciones corrientes. Bien, pues una vez visto cómo se denominan los capítulos primer dígito en gastos y en ingresos, vamos a pasar al estudio de cada uno de ellos. Empezaremos por el estudio del capítulo 1 de gastos, que corresponde a los gastos de personal. ¿Qué incluimos en el capítulo 1? Pues todas las retribuciones. Cuando hablamos de todas, incluimos dinerarias y en especie, es decir, dinerarias, por ejemplo, sueldo, trienios, pagas extras, complemento de destino, específico, productividad, gratificaciones, pero también retribuciones en especie, por ejemplo, retribución en especie casa-vivienda, vehículo, vestuario. Luego, la palabra retribución implicará que es gasto del capítulo 1. Además, se incluye a todo el personal, altos cargos, personal eventual, funcionarios de carrera, interinos, laborales. Pero no solo eso, además, las indemnizaciones por residencia en determinadas zonas del territorio nacional. En otros temas se estudia, por ejemplo, que el estar destinado en Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán da un mayor importe en su retribución y es del 1. También, por ejemplo, cuando se tiene la indemnización por estar destinado en el extranjero. En otros temas se estudia que el estar destinado en el extranjero supone mayor retribución del capítulo 1. Anualmente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública aprueba unos módulos donde, en función de los países, teniendo en cuenta la cercanía, lejanía a España, si se tienen hijos en edad escolar, la peligrosidad, penosidad y demás, se retribuye más. Luego, por lo tanto, la indemnización por residir en determinadas zonas del territorio nacional y por estar destinado en el extranjero es un gasto del capítulo 1. También es gasto de mi personal las cotizaciones, aquellas que tiene el Estado o el organismo o la agencia y que le provoca su personal, igual que cotizaría cualquier empresario por sus trabajadores. El Estado también cotiza por los suyos. Pero dado que el régimen donde puede estar englobado el personal puede ser diferente, pueden ser subcotizaciones a la Seguridad Social o a MUFACE o a ISFAS, Instituto Social de las Fuerzas Armadas, o a MUGEJU, Mutualidad General del Poder Judicial, es decir, la aportación del que actúa como empresario, en este caso el Estado, organismo, agencia, por sus trabajadores, también es gasto de su personal y se sitúa en el capítulo 1. Además, también es gasto de personal los gastos sociales, por ejemplo, gastos de formación y perfeccionamiento del personal, la posibilidad de ofrecer economatos, comedores a los trabajadores, el transporte de personal solo si es colectivo, el bloque de acción social, seguros al personal, protección familiar. Por lo tanto, dentro del capítulo 1 no solo se incluyen las retribuciones, sino cualquier gasto que le ocasione al Estado, al organismo o a la agencia tener personal a su cargo. Ahora bien, todo lo que está en el capítulo 1 se refiere a gasto de personal, pero todo lo que está referido al personal está en el capítulo 1, la respuesta es negativa, no, porque hay determinados gastos que no están en el capítulo 1 y se refieren al personal. Por ejemplo, en el capítulo 1 no se incluye la indemnización por razón del servicio, donde
está los gastos de locomoción, alojamiento, manutención y traslados. Siempre será gasto del capítulo 2. Todas las pensiones, sean contributivas, no contributivas, son gastos de transferencias y están situadas en el capítulo 4. Los transportes, si no son colectivos, porque antes hemos dicho que si era colectivo es del 1, pero si no son colectivos, por ejemplo, los del parque móvil del Estado, son gastos del capítulo 2. El vestuario es gasto del capítulo 2 cuando es obligatorio, ya que hemos dicho que en el caso de que fuera retribución en especie vestuario, sería un gasto del capítulo 1. Los anticipos al personal, aunque sean mi personal, no están en el 1, porque cuando el Estado anticipa una cantidad al personal, pues por ejemplo la paga extra, es un derecho que tiene sobre él, es un préstamo. Aunque no le cobre intereses, es un préstamo y el préstamo supone al Estado un derecho y el derecho está situado en el capítulo 8, activo financiero. Pues bien, estudiado el capítulo 1, pasamos al estudio del capítulo 2 de gastos. El capítulo 2 en gastos se denomina gastos corrientes en bienes y servicios y en él se incluyen todos aquellos gastos necesarios para la actividad. Aquellos bienes fungibles, es decir, consumibles, que se agotan o inutilizan con el uso. También todos aquellos cuya duración previsiblemente va a ser inferior al ejercicio presupuestario, es decir, inferior al año natural. Son aquellos no susceptibles de inclusión en inventario y previsiblemente son repetitivos. Entre estos gastos corrientes que reúnen esos requisitos, incluimos los arrendamientos. Todos ellos, cualquier tipo de arrendamiento. También los gastos de cánones, es decir, lo que se paga periódicamente por el uso de una patente. El material de oficina, todo lo que es papelería, las primas de seguros de bienes y, por ejemplo, los tributos. El Estado no solo recauda tributos, también los paga, por ejemplo, autonómicos y locales. El IBI, por ejemplo, el impuesto sobre bienes inmuebles, para nosotros que somos el Estado, siempre es un gasto del capítulo 2. También incluiremos dentro del capítulo 2 las reparaciones simples, es decir, aquellas que no incrementan la vida útil o aquellas que si, por ejemplo, es un bien por ejemplo, un edificio, pues no afectan a la estructura o estabilidad del bien. También incluimos los gastos de mantenimiento y conservación, ya que son aquellos a los que tenemos que hacer frente por el normal uso o el paso del tiempo. Toda clase de suministros, agua, luz, combustibles, los gastos de comunicaciones, telefónicas, postales, de todo tipo. Los gastos de transportes no colectivos. Antes hacíamos mención a que si el gasto de transporte era colectivo es del 1. En cambio, si son no colectivos, por ejemplo, todos los del parque móvil del Estado, entonces serían gastos del 2. También la indemnización por razón del servicio. Antes, al hablar del capítulo 1, hacíamos mención a que la indemnización por razón del servicio incluía los gastos de locomoción, alojamiento, manutención y traslados, y que en ningún caso eran del 1, que estaban en el capítulo 2. También incluimos los gastos de publicaciones. Pero hay que tener luego en cuenta que no todo lo que sea publicación. Si son fondos de biblioteca, luego veremos que es un gasto del capítulo 2. Además, las atenciones protocolarias y gastos representativos, su concepto importantísimo que es el 226.01 y que más adelante haremos mención expresa a él. Y además, los gastos reservados también es importante porque veremos que es especial y corresponde al subconcepto 226.08. Todos estos gastos reúnen alguna de las características que hemos enunciado anteriormente y, por lo tanto, son gastos del capítulo 2. No obstante, en el capítulo 2 tenemos que tener en cuenta que los fondos de biblioteca son inversiones reales. Por lo tanto, las publicaciones son gastos del 2, pero si son fondos de biblioteca pasan a ser inventariables y, por lo tanto, son gastos del capítulo 6.
Además, decíamos que las reparaciones son del 2, pero cuando no incrementan la vida útil, no incrementan la capacidad productiva, no afectan a la estabilidad, esta estructura. Si se trata de una gran reparación, pasa a ser inversión y sería gasto del capítulo 6. Todas las reformas son inversiones. Las reformas incluyen la adecuación, adaptación, modernización, mejora de un bien y siempre son inversiones. Una vez estudiado el capítulo 2, pasamos a estudiar el siguiente capítulo en gastos, que es el capítulo 3, que corresponde a gastos financieros. Lo primero que hay que recordar es que, aunque el nombre induce o puede inducir a error, el hecho de que se llame gastos financieros no implica que esté dentro del bloque de operaciones financieras, porque antes decíamos que solo son operaciones financieras los capítulos 8 y 9. Este capítulo 3, gastos financieros, forma parte de las operaciones corrientes. En él incluiremos los gastos por intereses de préstamos recibidos, solo los intereses, porque el principal, como estudiaremos más adelante, forma parte de otro capítulo. Además, también incluimos los gastos de emisión, modificación y cancelación de deudas. Solo los gastos, no la emisión, modificación y cancelación, que luego estudiaremos, se encuentra en otro capítulo. Además, forma parte del capítulo 3 de gastos la carga financiera por los intereses de todo tipo de depósitos y fianzas y los intereses de demora y otros gastos no financieros. Hay que tener en cuenta, como hemos enumerado anteriormente, que no incluiría el principal de un préstamo o de una deuda, porque como estudiaremos más adelante, está en el capítulo 9, pasivos financieros. Una vez estudiado el capítulo 3, vamos a hacer un recuento de nuestros capítulos, que serían los que vamos a estudiar a continuación. Si nos fijamos, el capítulo 4, en gastos, se llama transferencias corrientes y el capítulo 7, en gastos, transferencias de capital. Por lo tanto, vamos a proceder al estudio de ambos capítulos, los capítulos 4 y 7 de gastos, que se llaman transferencias, unas corrientes, si están en el 4, y si están en el capítulo 7, transferencias de capital. Luego vamos a hablar en general de los gastos de transferencia. ¿Cuándo consideramos que son transferencias? Para que sea una transferencia, tiene que ser una cantidad que se entrega, en este caso, gasto para nosotros. Si está condicionada, es una subvención, pero puede no estar condicionada. Puede ser una beca, una ayuda, una aportación. En todo caso, para que sea transferencia, tiene que ser sin contrapartida directa por parte del que lo recibe. Las transferencias serán corrientes del capítulo 4 o de capital del capítulo 7, según en función de a qué lo dedica el que lo recibe. Si el que recibe la transferencia la va a dedicar a una operación corriente, capítulos del 1 al 4, la transferencia denominaremos será corriente y la situaremos en el capítulo 4. Si el que recibe la transferencia la va a dedicar a una operación de capital, es decir, a los capítulos 6 o 7, la transferencia para nosotros será de capital y por lo tanto la situaríamos dentro de nuestro capítulo 7. ¿Qué consideramos gastos de transferencia? Pues, por ejemplo, las ayudas, becas, donaciones, todas las pensiones, las cuotas y contribuciones a organismos internacionales, a confesiones religiosas, Iglesia Católica, a cualquier ONG, todo eso tendría la consideración de transferencia. Para entender un poco mejor el término transferencia y para comprobar si es corriente o de capital, vamos a estudiarlo con unos ejemplos. El ejemplo sería el siguiente. Si somos un ministerio y nosotros concedemos una transferencia, por ejemplo, a una comunidad autónoma para el pago de un alquiler, nosotros, ministerio, es decir, entidad del sector público estatal, si damos la transferencia nos supondrá un gasto. Para saber si la ponemos en el 4 como transferencia corriente o en el 7 como transferencia de capital, como hemos indicado anteriormente, debemos conocer el destino de la transferencia. En este caso, la comunidad autónoma recibe la transferencia y la va a destinar al pago de un alquiler.
El pago de un alquiler es una operación corriente, por lo tanto, para nosotros, Estado, supone un gasto. Como el destino que da la comunidad autónoma a la transferencia va a ser una operación corriente, nosotros diremos que tenemos un gasto en el capítulo 4, transferencia corriente. Segundo ejemplo. Un ministerio concede una transferencia a una comunidad autónoma para la adquisición de un edificio. Nosotros, ministerio, que damos la transferencia, tenemos un gasto. Para determinar si esa transferencia es del 4 o es del 7, debemos conocer el destino. En este caso, la comunidad autónoma la va a destinar a la compra de un edificio. El edificio es un gasto de inversión, por lo tanto, es una operación de capital. Como el destino será una operación de capital, para nosotros, Estado, que damos la transferencia, será un gasto. Y como lo va a dedicar a una operación de capital, nosotros diremos que tenemos un gasto del capítulo 7, transferencia de capital. Una vez estudiado el término transferencia de los capítulos 4 y 7, vamos a pasar a estudiar el siguiente capítulo, que es el capítulo 5. Corresponde a gastos de fondo de contingencia y otros imprevistos. En él situaremos la dotación del fondo de contingencia de ejecución presupuestaria, al que se refiere la Ley General Presupuestaria y también la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Recordamos que, como se ha estudiado en otros temas, este fondo se dota cada año por el 2% del gasto no financiero del Estado, una vez deducido lo destinado a financiar a comunidades autónomas y a corporaciones locales. Pues bien, la aplicación presupuestaria correspondiente al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria será sección 35, servicio 01, el programa el 929N y el concepto 500. Ahí figura actualmente la dotación del Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria. El siguiente capítulo que vamos a estudiar es el capítulo 6, que son gastos en inversiones reales. Estos gastos de inversiones reales, como regla general, reúnen las características contrarias y que eran propias del capítulo 2. Es decir, aquí se trata de gastos que no son ni periódicos ni repetitivos, cuya duración previsiblemente es superior al ejercicio, que no son fungibles y que son inventariables. Y entre otros, se recogen las infraestructuras, es decir, terrenos, carreteras, puentes, presas, pantanos, edificios. También la adquisición y reposición de mobiliario, maquinaria, equipos informáticos, todo tipo de vehículos, es decir, elementos de transporte, semovientes, es decir, animales, pues perros policía, caballos. También se incluyen las reformas. Todas las reformas, como hemos estudiado anteriormente, son gastos de inversión, son del capítulo 6. En ellos, según estudiaréis en contratos, se incluyen aquellos que se dedican a ampliar, adecuar, modernizar y mejorar un bien. También la gran reparación, que como decíamos antes, afecta a la estructura, estabilidad del bien o alarga su vida útil o incrementa su capacidad. Además, los fondos de biblioteca, todas las inversiones de carácter inmaterial, campañas de promoción del turismo para promover conductas saludables, ferias, exposiciones, estudios, trabajos técnicos, trabajos de investigación, todos aquellos que son intangibles, por ejemplo, las concesiones administrativas, las patentes, la propiedad industrial, la propiedad intelectual, entre otros. Bien, una vez estudiado el capítulo 6, vamos a hacer una mención al capítulo 8. El 7 ya ha sido objeto de estudio junto con el capítulo 4. Los capítulos 8, activos financieros, se denominan exactamente igual en gastos que en ingresos. Por lo tanto, vamos a hablar de los activos financieros. El 8 de gastos, activo financiero, y el 8 de ingresos, activo financiero. Pero además, porque está relacionado, vamos a hacer una mención al capítulo 5 de ingresos que denomina ingresos patrimoniales. Por lo tanto, vamos a estudiar conjuntamente los activos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un activo financiero. El activo financiero siempre representa un derecho y, como hemos dicho, aparece en gastos y en ingresos. ¿Qué recogemos aquí?
Pues la concesión y devolución de préstamos, de fianzas y depósitos concedido. También la adquisición de acciones y participaciones. Por ejemplo, si el Estado concede un préstamo, para el Estado supone un gasto. Para el Estado, nosotros, si concedemos un préstamo, nace un derecho. El derecho es un activo y el activo está en el capítulo 8. Por lo tanto, si el Estado, nosotros concedemos un préstamo, tenemos un gasto en el capítulo 8, activos financieros. Los intereses. No necesariamente intereses, pero a menudo existen. Si existieran intereses, nosotros que tenemos un derecho, supondrá para nosotros un ingreso, cobraremos los intereses. Y es un ingreso del capítulo 5, ingresos patrimoniales. Siempre se separa el principal, es decir, el derecho, del rendimiento que éste genera. En este caso, el rendimiento son ingresos patrimoniales. Cuando se produzca la devolución del préstamo, para nosotros, Estado, supondrá la desaparición de nuestro derecho, es decir, del activo financiero. Pero si al conceder el préstamo el Estado ha tenido un gasto, ahora que se lo devuelven, lo que el Estado tendrá será un ingreso. Por lo tanto, la devolución de este préstamo a nosotros nos supone un ingreso en el capítulo 8, activo financiero. Una vez estudiado el capítulo 8 en gastos y en ingresos, es decir, el término activo financiero, pasamos a estudiar los capítulos 9, que si nos fijamos se denominan exactamente igual en gastos que en ingresos. Los dos hacen referencia a los pasivos financieros, que también son operaciones financieras. Pero en relación con ellos está el capítulo 3 de gastos, gastos financieros, al que hemos hecho referencia anteriormente. Luego ahora nuestro objetivo será estudiar el término pasivo financiero. Para ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué es un pasivo financiero? Siempre el pasivo financiero representa una obligación. Y para nosotros son obligaciones la emisión y la amortización de deudas emitidas, contraídas o asumidas. También la recepción y devolución de depósitos y fianzas constituidas por terceros. Además, la emisión y la amortización de la deuda pública emitida. Y la recepción y devolución de préstamos recibidos. Para entenderlo mejor, vamos a mirar un ejemplo. Este ejemplo dice lo siguiente. Si el Estado recibe un préstamo, es decir, nosotros recibimos un préstamo, tenemos un ingreso. Para nosotros, si nos prestan, nace una obligación. Por lo tanto, como la obligación es un pasivo y está en el capítulo 9, nosotros, al recibir el préstamo, tenemos un ingreso en el capítulo 9, pasivo financiero. Los intereses. No siempre hay intereses, pero a menudo existen. Si existen intereses, serán para nosotros un gasto del capítulo 3, gasto financiero, ya que nosotros tenemos la obligación. Tenemos que tener en cuenta y nunca confundir que no es lo mismo el principal, mi obligación, mi pasivo, que el interés que genera, que en este caso, como tengo una obligación, supone un gasto en el capítulo 3. En cuanto a la devolución del préstamo, para nosotros Estado, supone la desaparición de nuestra obligación, es decir, de nuestro pasivo financiero, que recordamos está en el capítulo 9. Pero si cuando hemos recibido el préstamo hemos tenido un ingreso, ahora que lo devolvemos, lo que tendremos será un gasto. Por lo tanto, la devolución de este préstamo para nosotros será un gasto en el capítulo 9. Una vez estudiados los capítulos de gastos, pasamos al estudio de los capítulos de ingresos. Y en concreto, el capítulo 1, denominado Impuestos directos y cotizaciones sociales. En él recogeremos todos los ingresos derivados de los impuestos que gravan la obtención de la renta, del IRPF, sociedades, impuestos sobre la renta de los no residentes y todos los que derivados del capital. Por ejemplo, pues el impuesto de sucesiones y donaciones, además los ingresos por cotizaciones obligatorias de empleadores y trabajadores a la Seguridad Social, MUFACE, derechos pasivos, entre otros. Una vez estudiado el capítulo 1, pasamos al estudio del capítulo 2. El capítulo 2 recoge en ingresos los impuestos indirectos.
Y estos impuestos indirectos nos suponen ingresos por IVA sobre consumos específicos, alcohol, bebidas derivadas, cerveza, labores del tabaco, hidrocarburos, electricidad, sobre el tráfico exterior, es decir, todo lo que denominamos como impuestos especiales. Además, en el capítulo 3 tenemos tasas, precios públicos y otros ingresos. Entre los ingresos por tasas, por ejemplo, los de la expedición del documento nacional de identidad, pasaportes, de la jefatura de tráfico. Como ingresos por precios públicos, derechos de matrícula en cursos, seminarios, entradas a museos, exposiciones, espectáculos. Dentro de otros ingresos, venta de folletos, libros, revistas, fotocopias y otros productos de reprografía, medicamentos. Y además, dentro del término otros ingresos, ingresos por recargos, multas, sanciones que no estén directamente relacionados con impuestos. Por ejemplo, las multas de tráfico, también la venta de publicaciones, impresos, fotocopias, entre otros. Bien, una vez estudiado el capítulo 3 de ingresos, pasaremos a estudiar los capítulos 4 y 7 de ingresos, que recogen transferencias, las del 4 corrientes, las del 7 de capital. Recordamos que anteriormente hemos estudiado también en los mismos términos el término transferencia corriente y de capital en gastos. Ahora el estudio será referido a la parte de los ingresos. Para ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Antes hemos estudiado que una transferencia es una cantidad que se entregaba porque era gasto. Ahora, como estamos en ingresos, para nosotros el término transferencia supone una cantidad recibida, es decir, un ingreso, que puede estar condicionado, puede ser una subvención o no, puede ser una ayuda o una aportación, en todo caso, sin contrapartida directa por parte del que lo recibe. Como antes, las transferencias son corrientes, es decir, del 4, o de capital, del 7, en función del destino que dé a la transferencia el que la recibe. Por ejemplo, si el que la recibe la dedica a una operación corriente, es decir, los capítulos del 1 al 4 en gastos serán corrientes, o si los dedica a una operación de capital, que sería el capítulo 7, que sería de capital. En este caso, si el que recibe la transferencia lo dedica a una operación corriente, la transferencia es del 4, es corriente. Si el que lo recibe lo dedica a una operación de capital, la transferencia será de capital y la pondríamos como ingreso en el 7. Por ejemplo, un ministerio recibe una transferencia de una comunidad autónoma para el pago de un alquiler. Para el ministerio, es decir, para nosotros, supone un ingreso. Pero para saber si el que lo recibe lo pone en el 4 o en el 7, debemos saber el destino que da la transferencia. Si es para una operación corriente, la pondríamos en el 4, si es para una operación de capital, en el 7. En este caso, el ministerio, que es el que la recibe, lo va a destinar al pago de un alquiler. Por lo tanto, a una operación corriente, de tal forma que para el Estado será un ingreso de transferencia corriente y lo situaríamos en el capítulo 4. Si, por ejemplo, el Ministerio recibe la transferencia de una comunidad autónoma y el destino es la adquisición de un edificio, para el Ministerio, para nosotros, supondrá un ingreso. Para saber si es del 4 o es del 7, miramos a qué lo destinamos. Como vamos a destinarlo a hacer una inversión, es una operación de capital, motivo por el que suponemos que es un ingreso en el capítulo 7, transferencia de capital. Bien, una vez estudiado el capítulo 4 y el capítulo 7, continuaremos con el estudio del capítulo 5, que en ingresos corresponde a ingresos patrimoniales. En él recogeremos el rendimiento del capital y, entre otras cosas, los ingresos de rentas de la propiedad o del patrimonio, los intereses de títulos y valores, los intereses de anticipos y préstamos concedidos, intereses de depósitos, los dividendos y participaciones en beneficios, las rentas de bienes inmuebles, por ejemplo, los arrendamientos que cobramos, y también los ingresos por concesiones y aprovechamientos especiales. No incluye el principal del préstamo, solo los intereses, porque como hemos visto anteriormente, el principal no está en el capítulo 5, está dentro del capítulo 8 y es el activo
financiero. El siguiente capítulo será el capítulo 6, enajenación de inversiones reales, la venta de todo tipo de inversiones que teníamos situados en el capítulo 6 de gastos. Por lo tanto, ingresos del 6 será la venta de terrenos, edificio, mobiliario, equipos informáticos, maquinaria. Todo lo que consideramos que es inversión está en el 6 de gastos si se adquiere y está en el 6 de ingresos si se vende. A continuación, haremos un recuento de los capítulos que hemos estudiado y, en concreto, el capítulo representaba al primer dígito de la clasificación económica en gastos y en ingreso. En gastos, el bloque del 1 al 4 eran operaciones corrientes, en cambio en ingresos, del 1 al 5 son ingresos patrimoniales. Tanto en gastos como en ingresos, los capítulos 6 y 7, respectivamente, corresponden a operaciones de capital. Y los capítulos 8 de gastos y el 8 de ingresos, el 9 de gastos, el 9 de ingresos, corresponden a operaciones financieras. Hasta aquí sería lo que es la explicación de la estructura presupuestaria. Pero es importante tener en cuenta para estos efectos de la estructura y para temas posteriores lo que la Ley General Presupuestaria refiere respecto de los gastos, que es la triple limitación que tienen los gastos. Los gastos están sujetos a una limitación cualitativa, a una limitación temporal y a una limitación cuantitativa. La limitación cualitativa establece el destino del crédito y establece la Ley General Presupuestaria en concreto que los créditos deben ser destinados a la finalidad específica para la que han sido autorizados. La limitación temporal establece que el ejercicio presupuestario coincide con el año natural. Por lo tanto, todo lo que autoriza a gastar la ley de presupuestos es con la vigencia del año natural, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Por otro lado, la limitación cuantitativa determina que no se pueden adquirir compromisos de gastos ni obligaciones por cuantía superior a los créditos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones reglamentarias con rango inferior a la ley que lo infrinjan. Por lo tanto, nuestros gastos tienen una triple limitación: cualitativa, temporal y cuantitativa. El tema de modificaciones presupuestarias, que veremos más adelante, lo que hace referencia es a todas esas modificaciones que intentan gastar más de lo asignado, y decimos que son cuantitativas, que intentan gastar durante más de un año, diremos que son de carácter temporal. Y en último extremo, las modificaciones cualitativas, que son aquellas en las que el destino queremos que sea diferente del inicial asignado por la ley de presupuestos. Para entender mejor la limitación cualitativa, hay que hacer referencia a los artículos 44 para organismos autónomos y 43 para organismos autónomos, para el Estado, de la Ley General Presupuestaria. Repito, 43 para el Estado y 44 para organismos autónomos. El artículo 43 para el Estado establece que como regla general los créditos se especificarán, es decir, se detallarán a nivel de concepto. Es lo mismo el nivel de vinculación que el nivel de especificación. Es para qué me autorizan gastar. Y la regla general en el Estado es concepto. Recordamos que anteriormente hemos dicho que la clasificación económica, el concepto viene representado por 3 dígitos. Excepto los capítulos 1, gastos de personal, y 2, gastos corrientes en bienes y servicios, que vienen especificados, es decir, vinculan, se detallan a nivel de artículo, 2 dígitos. El capítulo 6, inversiones reales, se detallará a nivel de capítulo. Y además, en todo caso, con el nivel máximo, es decir, con el número de dígitos con el que cada año aparezcan detallados, los siguientes. No dice la Ley General Presupuestaria que los que vienen a continuación siempre sea con 5 dígitos subconcepto, sino que con tantos dígitos con los que se detallen. Es decir, que si se detallaran con un dígito, vincularían a capítulo. Si se detallan con 2, artículo. Con 3, a concepto, y con 5 dígitos serían a nivel de subconcepto. En esa relación tenemos atenciones protocolarias, que este año es el 226.01, por lo tanto, este año un subconcepto.
También tenemos los gastos reservados. Es el 226,08. Como son 5 dígitos, este año un subconcepto. Los arrendamientos de edificios y otras construcciones. Este año es el 202, por lo tanto, concepto. Los créditos ampliables, que se estudian con las modificaciones presupuestarias, con los dígitos con los que aparezca. Los que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, es decir, transferencias del 4 o del 7, salvo las que están destinadas a atender transferencias corrientes y de capital en el extranjero. También los créditos extraordinarios, otra modificación presupuestaria que son objeto de estudio en el tema de modificaciones, y los que fije la ley de presupuestos de cada año. Todo esto en el artículo 43 si somos el Estado. ¿Qué pasa si somos organismos autónomos? Tendremos que estar a lo que determina el artículo 44. ¿Qué dice? Para los organismos autónomos, la regla general de especificación, de vinculación, de detalle, es concepto, excepto si se trata de los capítulos 1, 2 y 6, que vinculan a capítulo. Es decir, un dígito, en todo caso con el nivel máximo, es decir, con el número de dígitos con el que cada año se relacionen. Si nos fijamos, son parecidos a los específicos del Estado, salvo un detalle, que mientras que en el Estado sí existen o pueden existir los gastos reservados, ningún organismo autónomo tiene gastos reservados y en concreto el 226,08 se omite en los organismos autónomos. El resto son exactamente los mismos que hemos enumerado para el caso del Estado y que eran atenciones protocolarias y representativas. Como aparece este año con 5 dígitos, es un subconcepto, es el 226,01. También los arrendamientos de edificios y otras construcciones, que es el 202, concepto. Los que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiarios, es decir, transferencias corrientes o de capital, con excepción de los que se destinan a atender este tipo de transferencias en el exterior. Y además los ampliables y además los que fija la ley de presupuestos de cada ejercicio. Por lo tanto, todo lo que es nivel de vinculación viene para el Estado en el artículo 43, para los organismos autónomos en el artículo 44. Bien, pues hasta aquí sería la explicación de lo que es la estructura presupuestaria. La última diapositiva, correspondiente a las limitaciones de los gastos, cualitativa, temporal y cuantitativa, va a ser también puesta de manifiesto cuando grabemos la sesión correspondiente al tema de modificaciones y ahí se desarrollará con mayor nivel y con mayor nivel de especificación y de detalle por nuestra parte. Buenas tardes y espero que os sirva.